partir de la importancia que han cobrado los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, desde la segunda mitad del siglo XX, estos han sido caracterizados por diversas expresiones de sentido común como una moda pasajera o como un instrumento de legitimación y justificación de conductas autoritarias o delictivas. Salen a colación discursos que suponen que los derechos humanos o las instituciones que los promueven defienden delincuentes, así como aquellos que diversos gobiernos utilizan para evitar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional al hacer alusión a la cultura o la costumbre como única fuente válida para las normas. En contraparte, aquellos actores sociales involucrados en la promoción y defensa de los derechos humanos, tales como las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y de tipo ombudsman, se han ocupado de abordar la problemática que implica delimitar y fundamentar estos derechos, bajo el supuesto de que con su realización efectiva en la sociedad se optimizarán las relaciones entre el Estado y los ciudadanos de manera armónica y ordenada. Bajo este contexto es que se hace pertinente preguntarnos, ¿qué son realmente los derechos humanos? ¿Y cuál es su utilidad práctica en el desarrollo de nuestras sociedades? La definición y fundamentación de los derechos humanos es un tema complejo, en tanto existen múltiples puntos de vista respecto al mismo. De manera general, los derechos humanos son considerados una serie de principios y postulados ético-filosóficos, exigencias y demandas sociales, conquistas históricas, así como un conjunto específico de normas jurídicas que conceden a los individuos una serie de facultades y prerrogativas para protegerse de los abusos del poder del Estado. Aunque en apariencia las concepciones en torno a los derechos humanos suelen ser muy dispersas y disímiles, en realidad se trata de diferentes dimensiones de un mismo concepto y no son excluyentes, sino complementarias. No basta con que los valores existan, deben ser traducidos en principios o acuerdos políticos, y para que pueda exigirse su cumplimiento, tienen que concretarse en normas jurídicas. Por ello, no puede hacerse alusión a algo concreto y terminado, sino a un proceso histórico de formación y consolidación de ciertos valores y normas, relacionadas directamente con necesidades sociales que facilitan la convivencia entre los individuos de sociedades en constante transformación. Sin embargo, en el actual contexto ha adquirido mucha relevancia la tesis que expone que el principal problema de los derechos humanos a nivel mundial se encuentra en el ámbito de lo político y no en el terreno de la conceptualización y fundamentación filosófica. El problema que se nos presenta no es filosófico, sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, ni cuál es su naturaleza y fundamento, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con la subsecuente creación de sistemas de protección en los ámbitos internacional, regional y nacional, representó un momento fundacional en la historia de los derechos humanos al establecer un consenso racional, con reglas procesales explícitas, dirigido a la construcción y mantenimiento de un orden social sustentado en valores y normas, que tienen como núcleo principal las ideas de igualdad, dignidad, libertad y justicia. A pesar de ello, la construcción de un orden social basado en el ejercicio pleno de derechos parece una utopía, pues en la práctica cotidiana estos no son ejercidos por la mayoría de los ciudadanos, a pesar de estar plasmados pomposamente en diversos ordenamientos jurídicos y sustentado en onerosas instituciones. Todos los días escuchamos en los medios de comunicación un abrumador número de abusos y afrentas sociales que suponen situaciones en que se incumple con la norma jurídica y se presumen violaciones de derechos. Asesinatos, feminicidios, prostitución infantil, discriminación, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, problemas de acceso a la justicia y el nulo ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso de México, la situación de los derechos humanos se ha caracterizado por los grandes contrastes y los claroscuros. El país ha otorgado una gran importancia al tema en el ámbito normativo. Muestra de ello es que ha adquirido, a lo largo de más de medio siglo de existencia del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, obligaciones a través de la firme ratificación de una gran cantidad de instrumentos internacionales en la materia, tanto vinculantes como no vinculantes. Pero en la práctica cotidiana, estos hechos contrastan notoriamente con las escasas medidas tomadas por el gobierno mexicano para frenar efectivamente los problemas de derechos humanos que siguen aquejando al país. Específicamente, diversos actores sociales han hecho hincapié en la necesidad que tiene México de promover la rendición de cuentas por los crímenes del pasado
y frenar con acciones concretas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la actualidad, resaltando que los esfuerzos gubernamentales para tratar el problema han sido ambiciosos en su diseño, pero ineficaces en la práctica cotidiana. Las graves consecuencias que ha traído para México la implementación de políticas económicas neoliberales enmarcadas en los procesos de integración global, tales como la pobreza, la falta de servicios médicos para la mayoría de la población y la creciente desigualdad social, que sumados a la constante discriminación y exclusión social que padecen los pueblos indígenas, son muestra de la incapacidad, falta de compromiso y voluntad política del gobierno mexicano para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y poner fin a su violación. Esta falta de compromiso y voluntad política también se ha reflejado en otros ámbitos de la vida social del país, sobre todo en el de la seguridad pública. La aplicación discrecional de las leyes en beneficio de grupos de poder, las irregularidades en los procesos judiciales, la carencia de mecanismos que solucionen abusos cometidos contra ciudadanos, la corrupción, el tráfico de influencias y la impericia de las autoridades repercuten directamente en el problema social de la inseguridad pública. Las consecuencias de la difícil situación de los derechos humanos han afectado no solo a las víctimas directas, sino a la sociedad mexicana en su conjunto. Estas consecuencias tienen que ver con la ruptura del tejido social y la instauración de la impunidad como norma de relación, fenómenos que abonan a la polarización y conflictividad social y que cuestionan la eficacia de una vasta institucionalidad, el diseño vigente de políticas públicas de derechos humanos y la actual tendencia al reforzamiento de la seguridad pública represiva con participación militar. El contexto social del país, en donde imperan relaciones de inequidad e impunidad no acordes con el modelo y el andamiaje institucional de los derechos humanos, ha fortalecido posturas de personas que establecen que estos derechos solo constituyen un discurso vacío, sin una incidencia real en la calidad de vida de los ciudadanos. Luego entonces, resulta fundamental replantearnos una de las preguntas iniciales: ¿sirven los derechos humanos y para qué? No puede decirse que existe una respuesta única o que satisfaga ampliamente las posturas encontradas de quienes encuentran o no una utilidad práctica a los derechos humanos más allá de discursos carentes de sentido y de leyes e instituciones costosas y poco eficaces. No obstante, pueden darse algunos argumentos para responder a la anterior pregunta en un sentido afirmativo. En primer lugar, los derechos humanos constituyen una herramienta analítica muy eficaz de la realidad social, al establecer un conjunto de parámetros y estándares de ordenamiento y convivencia social fundamentados en el consenso internacional y plasmados en una gran cantidad de instrumentos jurídicos de carácter obligatorio, que permiten ejercicios de evaluación social que dan sustento a movimientos reivindicativos, acciones afirmativas y, en términos generales, a la planeación de políticas públicas con base en necesidades inmediatas y de largo plazo de grupos de población específicos. Asimismo, diversos estudios realizados por las instituciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las organizaciones de la sociedad civil y el Ombudsman, prueban que los derechos humanos representan un conjunto de saberes instrumentalmente útiles para aquellas personas quienes los conocen con profundidad y establecen planes de acción para defenderlos y ejercerlos plenamente, reduciendo con ello factores que virtualmente los colocan en situación de riesgo o vulnerabilidad social. Y en segundo lugar, a pesar de la ineficacia de muchas de las instituciones de derechos humanos, estas han contribuido a legitimar un modelo de sociedad basado en el respeto a la dignidad humana, al documentar y denunciar casos de personas que diariamente sufren abusos por parte de diversas autoridades, poniendo en el centro del debate público los factores estructurales que inciden de manera directa en la efectividad de los derechos humanos y, por lo tanto, en la calidad de vida de los ciudadanos. Contrario a las opiniones que no otorgan un contenido significativo al discurso de los derechos humanos, estos son el resultado de luchas sociales históricas, cuyo ideal fundamental es el progreso de la humanidad hacia formas de relación más equitativas y justas que las de generaciones anteriores a las nuestras. Es claro que, descendiendo del plano ideal al real, se pueden multiplicar los ejemplos del contraste entre las solemnes declaraciones y su realización, entre la grandiosidad de las promesas y la miseria de los cumplimientos. La amplitud que ha asumido el debate sobre los derechos humanos como signo del progreso moral de la humanidad debe encontrar sentido en los hechos y no en las palabras. Si bien el lenguaje de los derechos humanos tiene una gran función práctica, que es la de dar particular fuerza a las reivindicaciones de los movimientos sociales que exigen la satisfacción de nuevas necesidades materiales y morales, esto no debe servir para ocultar la diferencia entre el discurso enunciativo y la difícil realidad de millones de personas,
Por ello, es importante afirmar que la eficacia de los derechos humanos solo puede medirse en el ámbito de los resultados y no de los discursos.